Nos encontramos el día de hoy con el profesor Mao Flamarique Torres, periodista actualmente, y mi nombre es Lady Cecilia Cantero Medrano, estudiante en la licenciatura de Comunicación, y hoy les vamos a presentar esta entrevista muy interesante sobre su carrera profesional en los medios de comunicación. Muy buenas tardes, profesor. Es un gusto saludarlo y me gustaría saber un poquito más de su experiencia laboral en el medio periodístico. Ok, mi nombre es Mao Fidel Flamarique Torres, como bien acabas de decir. Actualmente tengo un periódico, se llama el periódico Últimas Noticias. Estamos ubicados en la calle Fresno, número 535 de Fraccionamiento de las Flores. Editamos un periódico impreso en papel, el que se le conoce como periodismo tradicional, y hacemos también periodismo digital y trabajo en redes sociales. Mi experiencia laboral en el periodismo está desde 1999, en que empecé elaborando un periódico que era un periódico mensual, empezamos, se llamaba El Semanario, y luego salimos 4 veces por semana, llamaba El Semanario 4. Posteriormente salimos con el periódico Últimas Noticias, que, que inicia desde el 1 de febrero de 1999 a la fecha. El 1 de febrero de este año cumplimos 23 años. Qué bueno. ¿Y cómo es su día a día en su trabajo, en su profesión? Ok, yo como director general en la parte editorial, a mí me corresponde mucho cerrar el factor económico. Dentro del factor económico que uno va cerrando, el periódico trabaja como un engranaje. Este engranaje te hablo que hay una sección de diseño, hay una sección del jefe de información que se encarga de los contenidos, hay una sección de redes sociales que se encarga de la distribución a través de las diferentes redes sociales y la creación de contenido para el periodismo digital. Este, Tenemos un prensista con maquinaria donde elaboramos el periódico impreso, y tenemos gente en el área de distribución del periódico. Actualmente el periódico lo estamos metiendo en los Oxxos de Ciudad Victoria, en 42 Oxxos de Ciudad Victoria, y en dependencias públicas. No es muy amplio el tiraje del periódico impreso porque los costos son muy fuertes ahorita. La plantilla de pago es muy alta. Y bueno, el hecho de que ya tengamos 23 años trabajando nos da la confianza y la tranquilidad de que seguiremos en ese camino. Usted sigue, como quien dice, trabajando un poco sin dejar de lado lo que es lo tradicional, el periodismo tradicional. O sea, sigue como que un poco a la mano de ello, pero también un poco a la mano del periodismo digital. ¿Qué opina del periodismo digital ahorita en pleno 2022? Bueno, el periodismo digital definitivamente ha venido a avasallar a todos los medios de comunicación, pero como en su momento, el, cuando apareció, estaba la radio y luego apareció la televisión, todo el mundo dijo, va a desaparecer la radio. ¿A quién le interesa escuchar la radio cuando podemos ver las imágenes, el colorido, el movimiento, la acción? Entonces dijo, va a desaparecer la radio. Realmente la radio no desapareció. La radio se aprovechó y se funcionó con la televisión. En este momento el periodismo tradicional, uno de los problemas que tiene es que es muy cara su producción en relación al periodismo digital, que con las plataformas actuales se maneja de una manera bastante económica. Lo que estamos haciendo en el periodismo tradicional es aprovechar las plataformas digitales, fundirnos con ellos y seguir haciendo el periodismo tradicional, pero a la vez potencializado con el periodismo digital. De esta manera, ya no solo nuestro periódico, antes tendríamos problemas si quisiéramos que nuestra información se diera en una parte lejana del estado, llámese en otro municipio como Tampico, Reynosa, por las distancias. Con el periodismo digital ya podemos estar presentes y nos pueden leer no solo en el estado, nos pueden leer en la nación y en parte del mundo, gracias a las plataformas digitales y las ventajas que nos ofrecen. Más sin embargo, el periodismo tradicional tiene una situación que no vence el digital todavía, y que eso lo hace sobrevivir. ¿Y qué es aquello de que el periodismo digital tiene una casa informativa, tiene una ubicación en la cual se puede ir a decir de dónde salió aquella información?
En el periodismo digital hay mucha información basura, mucha información que no lleva los elementos científicos que hay, quién, cuándo, dónde, cómo, porque se genera aquella información. El periodismo tradicional no solo genera los contenidos, sino que a la vez tiene un lugar establecido en la ciudad para poder hacer reclamos u observaciones de manera real, no solo de una manera virtual. Claro. Para usted, ¿cuál es la pieza clave para que vaya su periódico, la manera de que usted transmite información o para que tenga ese alcance para que se venda? ¿Cuál es la clave para usted para que funcione? En el periódico tenemos varias líneas de trabajo, pero la principal que es hablar de la realidad. A la gente le interesa mucho escuchar la verdad. Dirán, oye, es que cada quien tiene su verdad. Dice, no, la verdad objetiva, la verdad comprobable, la verdad de los hechos. Eso es lo que a la gente le puede interesar. No le interesan las parcialidades en decir las informaciones acomodaticias o las informaciones que le convienen a un sector y le esconden a otro. ¿Sí? Una verdad objetiva es aquella que se puede fundamentar, que se puede comprobar y que es viable, es generalizable como los elementos de la ciencia para todos. Entonces, tratar de describir la verdad de la realidad de lo que se vive es fundamental para que la gente, para que los medios de comunicación ganen credibilidad. Cuando un periódico tiene credibilidad, la gente cree lo que el periódico dice. Pero si el mismo periódico no lo justifica, no lo fundamenta, no da elementos de juicio para que la gente tenga esa confianza, pues entonces ni un medio, ni los digitales, ni ningún medio tendría un despegue. Esa base de ser honesto es fundamental. ¿Qué opina usted de la libre expresión? La libre expresión en México se ejerce. Es tan así que hasta te puedes matar por decir la verdad. Y no solo en México, aquí en Victoria. Aquí en Victoria es cosas que se dicen y cosas que no se dicen. Cosas que se ocultan y cosas que medio se maquillan. Les pongo un ejemplo. Este, no tenemos democracia. En esta escuela nunca ha habido una elección donde haya dos candidatos. Y nunca nadie lo dice. Los mismos maestros lo solapamos. Todas las elecciones que ha habido han sido un solo candidato. Siempre eliminan a los demás, hay uno solo y la votación es a las 8 horas. ¿Sí? Y lo comento porque pronto va a haber elecciones en estos meses, va a haber elecciones para elegir director. Y ojalá ahora sí haya democracia. Y ojalá ahora sí los profes levanten la mano y digan que se puede. Porque no lo hacemos. Porque nos conviene muchas veces. ¿Sí? Y al no decirlo, entonces también estamos engañando a nuestros alumnos. Porque al no haber democracia salen de aquí, ¿qué ejemplo se llevan? Y luego son la gente preparada, pensante. Imagínate. ¿Usted qué piensa de que un periodista siempre llega a una verdad? Que a través del periodismo se puede llegar a una verdad. No necesitas el periodismo para llegar a una verdad. Simplemente es ver la realidad. No creas lo que te dicen. Cuestiona lo que te dicen. Piensa sobre lo que te dicen. No necesariamente tienes que ser periodista para llegar a la verdad. Yo tengo que llegar a la verdad para saber qué cosas suceden en mi escuela, qué cosas funcionan y qué cosas no. Pues yo las vivo. No necesito ni siquiera ser periodista. El punto es si me atrevo a escribirlas. ¿Sí? Y te voy a decir un dato muy interesante. En la plataforma de transparencia que se mencione que es un elemento público, aparecen todos los salarios de todos los funcionarios, hasta del maestro de esta clase de periodismo digital que nos va a sacar. Ahí aparecen sus salarios, los míos también, Sí. todos por obligación. Y ojo, un detalle. Resulta que ahí aparecen los salarios. Tenemos un rector actualmente y ahí aparece el señor como rector con su salario. Es bien válido. Pero resulta que también tiene tiempo completo y aparece el señor rector actual con tiempo completo. ¿Y qué sucede con esto? El señor está cobrando doble y él no trabaja como maestro, trabaja como rector. Más si le siguen pagando y es público, porque nadie le dice nada. ¿Por qué los de periodismo digital no levantan la voz? La noticia ahí está, la información ahí está y es válida. Ah, pero no vayamos a sacar que el señor de la esquina se robó 1 kilo de carne y ya todo el mundo viejo ratero. Cuando hay otras verdades de peso y no son poca cosa. Claro.
Entonces, Eh, para concretar tu sí. pregunta, te diría, no se requiere ser periodista, se requiere ser analítico, se requiere ser observador, se requiere tener valores, principios, y en México hasta jugársela porque a veces escribes cosas así y te corren de la chamba, te pueden matar, te pueden... Casos concretos aquí los tenemos de periodistas también. Aquí dentro de lo que es la carrera de comunicación hay muchos alumnos que quieren aspirar a ser periodistas, pero muchas veces lo dejan de un lado por ese temor de que no puedo ser libre, no puedo tener esa libertad de expresión cuando entro a una empresa, porque tengo que seguir ciertas normas y muchas de las veces lo terminan haciendo independiente. ¿Qué les recomienda a esos alumnos que quieren seguir la aspiración de ser un periodista? Les recomiendo que, como les digo yo muchas veces a los periodistas, de repente un periodista llega y escribe y denosta. Y yo le digo, está bien, pero compruébalo. Si le estás diciendo a alguien que es corrupto, da los elementos de prueba. Si le estás diciendo a alguien que hace mal su función, como en algún lugar, pues demuéstralo. Tú lo demuestras, no hay ningún problema. Digo, estás poniendo los elementos sobre los cuales te basas. Podrás o no tener razón, no lo sé, pero bueno, ya lo pusiste en la mesa de la discusión, ¿sí? Los periodistas que llegan generalmente a los medios de comunicación, evidentemente en México, en Victoria y en Tamaulipas, los medios de comunicación, dime tú, ¿de qué sobreviven? ¿Cuántos portales no existen y por qué habrían de pagarte? ¿Cuántos periódicos no existen y por qué habrían de pagarte? Lo que pasa es que no dicen el hecho de que los medios de comunicación sobreviven con convenios económicos que se realizan con particulares, pero principalmente con gobierno del Estado, presidencia municipal y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De eso se vive, porque nadie vive de vender periódicos. No hay en México un solo medio de impreso que sobreviva de vender periódicos. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un convenio con el municipio que te da una X cantidad por, por publicar su información, que es por ley que lo tienen que hacer, te asignan una cantidad mensual. Yo te preguntaría, tú ese medio que te paga 10 o 20 mil pesos mensuales, ¿tú le publicarías que el alcalde no está haciendo bien su trabajo? Es pregunta. Ahí es donde tienes que Ajá. caminar y dices, o dices la Oye, verdad sí, claro. o cuidas tu convenio. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, pues la pregunta ahí es para todo. Como última pregunta, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué opina usted de las plataformas que son las redes sociales actuales? ¿Qué opina? Es una maravilla. Hay una cantidad, es un océano de información. Este, por ejemplo, Kiyosaki, un financiero, recomienda mucho que en lugar de poder tener un maestro de periodismo digital, si tú entras a las redes sociales, entras, en este ejemplo, a la plataforma de YouTube y tú buscas el periodismo digital, tú te podrás encontrar ahí 20 maestros diferentes. Y los más especializados te cobran hasta por el curso. Pero tú podrás elegir entre 20 maestros y podrás tener opiniones. Y habrá algunos que por su claridad los entiendas con mucha rapidez y habrá otros que no. Pero todo eso está en la red. El chiste es aquello de, te ofrece tanto que muchas veces hay mucha tendencia a irnos al ocio, irnos al porno, irnos a los juegos, irnos a las películas, irnos a la serie, pero es muy educativo si lo sabemos utilizar. Ahí la herramienta es gratuita y está en la mano de la gran mayoría. Pero el punto es que habría que canalizar a la gente y decirle, oye, ¿quieres un curso de primera línea de periodismo digital? ¿Tienes un maestro en una escuela? Qué bueno. Pero en YouTube tú puedes tener 15 o 20 y los que quieras. Y no solo de México y de Victoria, sino del mundo mundial. ¿Vale? Muchas gracias, maestro. Agradecemos que nos haya proporcionado su tiempo y su espacio para esta información, que bueno, nos sentimos, la verdad, dichosos de compartir estas cosas que también no sabía y que lo podamos compartir también con nuestros compañeros. Agradecemos su tiempo y sobre todo su espacio. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y a la orden.